Hoy vamos a ver lo que es recursividad, que calculo que lo vieron en Algoritmos 1, pero lo deben haber visto así medio por encima. Así que vamos a verlo bien. Y después, lo que vamos a ver es algo seguramente que es nuevo, que esto sí no lo vieron en Algoritmos 1, que es la técnica de divide y vencerás, ¿sí? Vamos a ver eso también. Y si hacemos a tiempo, sí, seguro. Vamos a hacer a tiempo. Vamos a ver un par de métodos de ordenamiento también. ¿Está bien? Bien. Eh, y después, bueno, al final, si quieren, pueden hacer consultas de este tema o de otro. Bueno, la definición de recursividad, nosotros la vamos a utilizar funciones o métodos recursivos que se van a caracterizar por, dentro del código de la misma función o método, va a tener un llamado a sí mismo, ¿sí? Ese llamado puede ser en forma directa o en forma indirecta, ¿está bien? Ahora vamos a ir viendo ejemplos, ¿sí? Este es el típico ejemplo de función factorial, perdón, de recursividad es la función factorial, ¿no? En forma iterativa yo lo encaraba siendo el factorial de un número, 5, va a ser 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y lo que me dé es el resultado ese. En cambio, en forma recursiva voy a pensar que el factorial de 5 va a ser 5 por el factorial de 4. ¿Ah? Y ahí, recursivamente, cuando necesite calcular el factorial de 4, va a decir que es 4 por el factorial de 3, etc. Obviamente en estos casos tengo que tener lo que llamamos ¿qué cosa? Un caso base, porque si no tengo un caso de, uno lo llama caso base o caso de corte, ¿sí? Puedo tener uno o más, pero por lo menos uno tengo que tener. Si no, esto no termina nunca. Tendría 5 por el factorial de 4 y después voy a decir, bueno, el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3, así después entro con números negativos y no cortaría nunca, ¿sí? Entonces tengo que tener un caso base acá. Me ayudan y entre todos vamos escribiendo, vamos a escribir el código de la función factorial, que es muy cortito, en forma iterativa, y vamos a escribirlo en forma recursiva, ¿no? Si alguien no llegó a ver recursividad en Algoritmos 1, me avisan, ¿sí? Porque esto yo lo estoy dando como que, estoy dando por hecho que ya lo vieron, ¿sí? Bien. Vamos a escribir el código. A ver. Comparto. ¿No viste, Alex, recursividad? Ah, bien, bueno. Lo vas a entender ahora con estos ejemplos. Bien. ¿Con quién cursaste, Alex? Yo para saber.
El nombre de la cátedra. ¿Cursaste seguro algoritmos 1? Ok. Ignacio. No solemos usar recursividad, pero cuando usamos recursividad, usamos recursividad. Bueno, no hay problema. Bueno, vamos a escribir el factorial de una función perdón, vamos a escribir una función que calcula el factorial de un número, obviamente un número entero, ¿sí? Ah, y ese número lo recibo por parámetro, ¿no? Entonces, vamos a calcular factorial función que calcula el factorial de forma iterativa, ¿no? ¿Está bien? Bien, esta función yo le paso un entero. Le digo, calculame el factorial de este número. Entonces, ¿qué me va a devolver? Un entero, bien. Entonces, me devuelve un entero y ¿cómo la voy a llamar? Si quiero calcular un factorial, la llamo factorial, ¿sí? Y recibe como parámetro un entero n. Ok. Entonces, ahora acá tengo que escribir el código. Y para el código ustedes me van a ir ayudando. ¿Qué debería hacer? Yo digo, y tengo que hacer, voy a ir de abajo para arriba o de arriba para abajo. ¿Sí? O sea, si me pasan, no sé, 5, tengo que hacer 5 por 4, por 3, por 2, o al revés. 1 por 2, por 3, hasta llegar a 5. Entonces, ¿cómo vamos haciendo? Ouch. Bueno, acá hice lío. Yo lo bajo. Acá va a venir el código, ¿no? Podés hacerlo con un for. Bien, bien, Kevin. Hacemos un for. Acá dejo un espacio. For, ¿qué cosa? Podría hacer con un for con tope hasta el número que se quiere. Perfecto. Entonces pongo acá dentro una variable, vamos a llamarla i. Bien. Para ir sumando, claro, en realidad es para ir multiplicando, ¿no? Entonces, desde 0 hasta i menor, ¿no? O menor igual. Perdón, desde 0 no, desde 1. Menor igual que n, i más, abro llave, cierro llave. Que viene acá en el medio. Claro, dentro del for se multiplica, perfecto. In resultado, necesito alguna variable que me guarde el resultado. Si n vale 0 o 1, ¿qué retorna? Bueno, bien, está bien lo que dice Daniel. Vamos a poner acá que arranque. No, está bien, que arranque en 1.
Acá vamos a poner que el resultado vale 1, ¿no? ¿Está bien? Resultado vale 1, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos adentro del for? ¿Qué ponemos? Le pongo la condición de... ¿Cuál es la condición? No entendí eso. Acá, ¿qué tendría que ir haciendo? Al resultado le tendría que ir multiplicando, ¿quién? La variable está ahí, ¿no? Perfecto, bien Agustín. Entonces, escribo resultado por igual, todos entienden esta notación, ¿no? Esto es equivalente a escribir resultado igual, resultado por i. ¿Sí? ¿Está bien? Genial. Y finalmente, acá afuera, devuelvo resultado, ¿no? ¿Estamos? Genial. Si n igual a 0 o 1, resultado vale 1. No me importa porque está bien lo que decís, pero ya está puesto... A ver, claro. Esto ya está. A ver, si llamo la función factorial pasándole 0, acá a este for no va a entrar, porque me va a decir, desde i que vale 1, mientras sea menor o igual a 0, no entra. Entonces, resultado quedó con 1 y devuelve 1, está perfecto. Y si vale 1, bueno, multiplica 1 por 1 y guarda ese valor. Genial. Ahora, si vale, no sé, cualquier otro número, por ejemplo 5, va a guardar 1 por 1, guarda 1, 1 por 2, va a guardar 2, después 2 por 3 va a guardar 6 y así. ¿Está bien? Incluso este ciclo lo podría arrancar en 2 en lugar de 1 porque multiplicar por 1 no tiene mucho sentido. ¿Está bien? Bien, esto funciona perfecto. Esta es la forma iterativa. Ahora, ¿cómo sería la forma recursiva, no? Bien, la forma recursiva es, a ver, la cabecera va a ser igual. La cabecera de esto va a ser igual, ¿no? Entonces, vamos a dejar, a ver, si lo escribo acá en un costadito o abajo. Vamos a escribirlo abajo. Bajo esto. Ahí está. Admitimos a Maximiliano y ahora lo que vamos a hacer es calcular, ahí están viendo bien, ¿no? Bien, ahí Nacho ya lo escribió. Si n es menor que 2, devuelve 1, claro. Vamos a detallarlo bien, así se lo explicamos también a Alex, que no lo vio. Entonces, corto esto de acá. Y ahora le pongo
en forma recursiva. ¿Está bien? Y cortamos esto de acá. En la forma recursiva, yo parto de la definición de factorial que teníamos en análisis 1, ¿no? Que decían, bueno, el factorial de n es n por el factorial del número anterior, ¿sí? Entonces, claro, el código que recomienda Nacho y Lucas están bien los dos, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a escribir acá es, arranco con el caso base, ¿no? Caso base. El caso base es, si el valor de n es 0 o es 1, y eso lo puedo preguntar directamente si es menor o igual que 1 o si es menor que 2, ¿no? Estamos asumiendo obviamente en entero y no es menor que 0, ¿sí? No me pueden pasar un número negativo. Entonces, si pasa esto, devolve 1, porque el factorial de 0 y el factorial de 1 es 1, ¿sí? Ahora, si no, acá puedo poner un else, pero directamente uno estila no ponerlo. ¿Por qué? Porque si entra acá, hace la devolución y corta la función, ¿sí? Entonces no tiene sentido poner un else acá, ¿está bien? Pero digo, si lo ponen no es que esté mal, pero no se estila. Entonces acá pongo devolver, y no es ni 0 ni 1, ¿qué cosa? N, el número que me pasaste, por el factorial de el número anterior de n, y el número anterior es n-1. Y acá, Alex, en este pedacito, es donde está el llamado recursivo. Esta parte es el llamado recursivo, ¿está bien? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona así, si yo le paso 0 o 1, devuelve 1 y cortó, y ya está. Ahora, imaginemos que le pasa 5. Uno dice, calculame el factorial de 5. Entonces va a recibir un 5, y vamos a escribirlo abajo. Va a recibir un 5, va a decir, 5 es menor que 2, no. Entonces, devolve 5 por, y se vuelve a llamar la función a sí misma por el factorial de 4. Pero uno dice, pará, el factorial de 4 no lo conozco. Bueno, entonces la función queda pendiente de la devolución esta hasta que se resuelva el factorial de 4. Entonces, como se vuelve a llamar y dice, ¿cuánto es el factorial de 4? Y va a ser 4 por ¿quién? El factorial de 3. Y otra vez, otra función, porque, o sea, es la misma función, es el mismo llamado, pero en dos llamados distintos, ¿no? O sea, la función es la misma, pero una es este llamado de acá, arriba, y otra es este llamado de acá abajo. Las dos quedan pendientes, ¿sí? Hasta que resuelva el factorial de 3. Entonces, dice, bueno, el factorial de 3 va a ser 3
porque no es menor que 2, por el factorial de 2, ¿no? Y otra vez, una nueva función factorial queda pendiente de esperando el resultado para hacer la devolución, ¿sí? O sea, si quieren pensarlo, acá es el llamado 1, acá es el llamado 2, acá es el llamado 3, ¿está bien? Es la misma función que se está llamando varias veces. Cuando entra con 2, dice 2 es menor que 2, no. Entonces va a ser 2 por el factorial de 1. Y ahí corta, porque cuando llame al factorial de 1 dice, ah, esta la conozco, y me devuelve un 1. Entonces, cuando me devuelve un 1, acá empieza, esta devuelve, vamos a escribirlo de otro color, esta devuelve un 1, opa, y dice, ahora que te estoy devolviendo 1, este llamado lo puede resolver, porque dice, ah, tengo que hacer 2 por 1. Dice, le dice a la otra función, a esta, le dice, che, ya tengo el resultado, es 2. Entonces, esto es 2. Y dice, ah, entonces yo puedo resolver esto, hago la cuenta, 3 por 2, 6. Y le dice a la otra, ya tengo tu resultado, ¿no? Es 6. Entonces, dice, ah, bueno, qué bueno, ahora puedo hacer el cálculo. Es 6 por 4, 24. Y a la primera de todas que llamamos, es la última que está esperando el resultado y le dice, che, el factorial de 4 es 24. Ah, genial. Entonces hago la cuenta y esta es la que devuelve, digamos, para afuera el resultado. Dice, bueno, 5 por 24, 120. ¿Se entiende, Alex? Vos que no lo habías visto. Genial, genial. Pregunto, en el llamado, en la función iterativa que teníamos acá arriba, ¿cuántas variables estoy usando? A ver, díganme. Ahí vengo. En la de arriba dicen 2, Jacqueline, Kevin 3, Agustina 2. A ver, estoy usando, tengo n, que es un parámetro y lo tiene que copiar, ¿no? Como variable local, entonces esa es una. Después resultado y después la i. Entonces, bien, tengo 3. Genial, tengo 3. Ok. En en la recursiva, ¿cuántas variables estoy usando? Claro, de la recursiva dice, bueno, una, la n. Pero ojo, ¿por qué? Porque en cada llamado me crea una nueva variable n, ¿sí? En el primer llamado me está creando una n con el valor 5. Después, en el segundo llamado, me está creando una n con el valor 4. Y en el tercer llamado me está, perdón, sí, con un valor 4.
En el tercer llamado me está creando otra n con el valor 3. Entonces voy a tener, claro, n variables, ¿sí? Entonces, si lo llamo con 20, voy a estar usando 20 variables. ¿Se entiende? Por lo que uno en general dice, en general, salvo casos raros, la recursividad es más costosa en cuestión de tiempo y de espacio en memoria, porque cada uno de estos llamados tiene un costo que no es el costo de hacer un ciclo, es un costo más alto, ¿sí? Y además uno está creando por cada llamado, está duplicando las variables que acá tenga, ¿sí? Si tengo una variable, voy a tener otra más. Si tengo 5 variables acá, en el segundo llamado voy a tener otras 5 y así. Bien, pregunto, ¿qué estructura de las que vimos me viene bien para simular esto de acá? Una lista, la lista es algo genérico, ¿no? Una pila, bien, claro, bien, una pila. ¿Por qué? Porque esto como que voy apilando, ¿sí? El dibujito yo lo escribí para abajo, pero en realidad lo podríamos pensar para arriba. Entonces podríamos pensar, yo necesito el factorial de 5, pero para obtener el factorial de 5 tengo que necesitar el factorial de 4, y para tener el factorial de 4 necesito el factorial de 3, y para eso necesito el de 2, y para eso necesito el de 1. Y cuando llego acá, el primero que resuelvo no es el 5. Eso sería una estructura de tipo cola. No, empiezo a resolver del último que llegó. Entonces resuelvo el factorial de 1, que es trivial, y con eso hace la cuenta el otro y desapila, y con el resultado que le devuelve acá, puede hacer la cuenta este y desapila, y le devuelve el resultado acá y desapila, y bueno, finalmente hace el cálculo y deja la pila vacía. De hecho, esto internamente está usando una estructura de tipo pila, ¿sí? Por eso, cuando uno abusa de la recursividad con muchos llamados, pueden llegar a ver, quizás ahora no tanto, que la cantidad de memorias este, son más grandes en las máquinas, pero no sé, hace unos años atrás era muy común que uno veía el cartelito, este cartelito, Stack Overflow, que me está diciendo la pila donde estoy guardando los datos se me llenó, ¿sí? Bueno, justamente por esto. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Genial. Buenísimo. Entonces, eso, digamos, será lo que se supone que vieron en Algoritmos 1. Ahora vamos a extender todas estas ideas, ¿sí? Entonces, la recursividad, ¿cómo la podemos clasificar? De distintas maneras la podemos clasificar. Una va a ser por el lugar en donde está ese llamado recursivo. Y dependiendo del lugar en la función donde esté, va a ser o de cola o no de cola, ¿sí? La común. ¿Está bien?
Ahora después vamos a ver qué significa esto y por qué nos puede interesar. Después, por la forma del llamado. Puede ser directa, indirecta o anidada, ¿no? Y, por ejemplo, la directa, esta que escribimos recién, la de factorial, ¿cómo era? Directa, indirecta. ¿Qué opinan? Anidada, no, anidada son casos muy raros, pero después les muestro un ejemplo. Era directa, ¿no? O sea, ¿por qué me doy cuenta que es directa? Porque se está llamando a la función misma, en forma explícita, claro. Dentro de factorial llamo a factorial, ¿sí? Indirecta sería así, esta, qué sé yo, factorial, acá llamaba, no sé, supongamos, por decir algo, estoy inventando, no sé, a máximo común divisor, no sé, y máximo común divisor llamaba factorial, ¿se entiende? O sea, si tengo una función f que llama a la función g, vamos a escribirlo acá. Si tengo una función f que llama acá a la función g y g llama a f, ojo, podría ser g llama a h y h llama a f, esa sería el modo indirecto, ¿está bien? La forma indirecta, ¿está? Bien. Y después tenemos otra forma de clasificarla que es por la cantidad de llamados, simple o múltiple. Simple la llamo una vez, múltiple la llamo varias veces. ¿Qué opinan de función factorial? Simple, múltiple. Bueno, bien. Te hace dudar, Andy, porque, o sea, la propia recursividad la llama muchas veces, pero vos en el código la usas una sola vez. Exacto, bien, bien. A propósito, se los dejé así para que pisen el palito. Bien. Claro, uno dice, mirá, la está llamando muchas veces. Sí, está bien, pero se refiere al código. En el código, ¿cuántas veces me figura el llamado a factorial? Una sola vez, ahí. Entonces esta es simple, ¿sí? Esta es simple. ¿Está bien? Ahora vamos a ver caso de llamado múltiple. ¿Está? Bien. Vamos con el tema de si es de cola, no de cola, etcétera, y por qué nos interesa. Antes de eso, una breve explicación de cómo funciona internamente la memoria, ¿sí? Esto nada que ver con recursividad, ¿no? Esto, imaginen que yo tengo el main que llama acá una función f, ¿sí? En este punto, yo vengo ejecutando una serie de instrucciones y acá salto y digo, pará, de donde estabas, pará que tenemos que ir a ejecutar acá. Entonces como que pego un salto a otro lado, ¿no? ¿Está bien? Acá ustedes imagínense, no sé, que están leyendo un libro y justo suena el teléfono. Y bueno, entonces ustedes ponen el señalador ahí en el libro y van a atender el teléfono, dejan de hacer lo que están haciendo y van a hacer otra cosa, ¿sí?
pero dejan el señalador para después decir, bueno, después no empiezo de nuevo desde el principio, ¿no? Sigo desde donde dejé, ¿está bien? Bien, digamos que donde pego el salto, esta instrucción la llamamos instrucción A. Entonces, la función f tiene que saber que cuando termine, tiene que volver ¿a dónde? No a cualquier lado, sino acá, a la instrucción A. ¿Ahí están siguiendo? Bien, genial. Ahora, la función f en el medio tiene un llamado a la función g. Fíjense que acá no hay recursividad, ¿eh? No hay recursividad. Porque la g no llama a la f. Pero como f está llamando a g acá en el medio, a su vez tiene que poner una marquita y decir, cuando termine de ejecutarse G, volvé acá, que es la instrucción B. ¿Estamos ahí? Bien, todas esas marquitas en realidad son registros que guardan la memoria, ¿sí? Son registros que guardan la memoria. Entonces en la memoria, esta instrucción va a estar en un lugar y ese lugar va a tener una dirección en la memoria. Entonces, cuando pega el salto, tiene que, en un registro, guardar la dirección a donde tiene que volver. Y acá lo mismo, cuando pega el salto, tiene que guardarse otro registro con la dirección a donde tiene que volver, esta otra dirección. ¿Sí? Eso esquemáticamente queda así. Cuando estoy en el main, voy a tener en un registro las variables locales y otros datos que no nos interesan. Cuando llamo a la función f, cuando llamo acá la función f, se le agrega otro registro, ¿sí?, con las variables locales de f y la dirección a donde tiene que volver al main después, esa que dijimos, la instrucción A. ¿Está bien? Y cuando f llama a g, se le agrega otro registro más con las variables locales de g y la dirección de la función f a donde tiene que volver. ¿Estamos hasta ahí? Bien, todos estos registros, ¿dónde piensan que los va a estar guardando? ¿En qué lugar? Los tiene que guardar en la memoria, ¿no? ¿Y en qué lugar los va a estar guardando? Exactamente, en el stack, exacto, ¿sí? Entonces, no solo tiene que guardarse las variables locales, ¿sí? Acá en el ejemplo que vimos, no solo tiene que guardar la variable, sino la dirección a donde tiene que devolverle el valor, ¿sí? O sea que en realidad está guardando más de un dato, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es el peligro que al usar recursividad en forma indiscriminada, qué me puede pasar? Y que esto se me llene y nada, y se cuelgue, ¿sí? Porque se quedó sin memoria. Sí, sí, no. A ver, eh, tené cuidado porque vos esa memoria la tenés que liberar y es muy peligroso, ¿sí? No es que no se pueda hacer, pero es, es muy fácil de meter la gamba, entonces no está bueno. Bien, la idea entonces es, ¿qué pasa cuando el, el llamado a la función, el llamado a la función es la última instrucción de todas, ¿sí? Ahí decimos que el llamado a la función, imagínense
vieron que acá la función f tenía un llamado a g acá en el medio, ¿no? Bien, ustedes imagínense que ese llamado a g, en lugar de estar acá en el medio, está justo en la última instrucción. O sea, justo acá, como última instrucción, donde está la flechita esta roja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar acá? Cuando el main llame a la función f, dice, bueno, después tengo que volver acá. F empieza a ejecutar todo su código y acá, en este momento, dice, tengo que devolver el resultado que me dejé. Entonces, cuando yo salto acá, fíjense que si vuelvo a F, lo único que hace F es devolver ese resultado. Sería como un pasamano, ¿sí? Como cuando alguien, no sé, le tira un ladrillo a uno y el otro se lo tira a otro. Sería, o sea, no hace nada F con lo que G le devuelve. ¿Se ve? Entonces uno podría pensar lo siguiente. Che, en lugar de devolverlo acá, si vos no haces nada, ¿por qué no vuelve acá en forma directa? ¿Sí? ¿Por qué no pegás el salto para acá? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? O sea, digo, ¿para qué vas a venir a caer acá si esto no tiene que hacer nada, nada más que devolvérselo acá al main? Entonces anda directamente al main, ¿sí? No utilices un intermediario que no le agrega nada. ¿Me explico? Entonces, cuando el compilador se aviva y dice, escúchame, vos tenés que devolver esto acá, pero esta es tu última instrucción, no te lo devuelvo acá, te lo devuelvo acá directamente, es lo que llamamos optimización del llamado de cola. ¿Por qué optimización? Porque me estoy ahorrando, ¿qué cosa? El registro este con los datos de F, lo estoy liberando porque digo, no tengo que volver acá, no tengo que dejar guardado, ¿ven? Esta parte, digo, no tengo que volver a esto, entonces este registro no lo uso, directamente salto acá, entonces me ahorro este registro. ¿Están siguiendo la idea? Díganme si hay algo que no se entiende. Genial. Con lo cual uno dice, bueno, pero para ahorrarte un registro no ganas nada, pero ojo, si yo tengo un llamado a recursividad 300 veces, si no hago esta optimización voy a tener 300 registros. En cambio, si hago esto voy a tener 2 nada más. ¿Sí? ¿Me explico? Pero cuando f retorna, vuelve al main. Entonces dentro del main, no, no. Hago esto. Cuando yo acá llamo a F, F se anota y dice tengo que volver a esta dirección. ¿Sí? Esta dirección supongamos que es la dirección 5000. ¿Está bien? Bien. Se ejecuta todo el código de F y cuando va a llamar a la G, no le dice, imagínate que esta instrucción está en la dirección 8000. No le dice, che, cuando termines volvé a la 8000. No, cuando termines, anda directamente a la 5000, a esta de acá. ¿Entendés? Esa es la idea. Es como que no hace un return G. Sí, a ver, G hace una devolución. Nada más que esa devolución, en vez de agarrar la F y de tirársela al main, se la tira directo al main.
No es voy, acá está haciendo una devolución, ¿sí? Los dos hacen una devolución, claro. De G salta al main directo. Exacto, Morgan, exactamente. Como G está acá, está, digamos, imaginemos que F, no sé, hace varios cálculos. Ok, porque uno dirá, y bueno, entonces F para qué existe. No, F hace varios cálculos y a lo mejor esos cálculos los usa como parámetros para llamar a G. Lo que pasa que es lo último que hace es llamar a G. Entonces, F acá ya no tiene más sentido. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ahora les pregunto, esta, uy, quedó todo enroñado, acá todo escrito. Eh, en la transición main llama a F y F llama a G, entonces main está como llamando a G. No, el main llama a la F. El main en realidad ni se entera. Dice, tengo que llamar a F para que haga algo. Ni se entera si F llama a su vez a otra. Ella toma la devolución como que viene de F, no le importa. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Ustedes imagínense esto, no sé, le hacen, ahora con esto de la cuarentena, por ahí se usa mucho, ¿no? Uno pide un delivery, no sé, le pedís a una pizzería que te manden una pizza. Y entonces, la pizzería a su vez, imagínate que esa pizzería, no sé, piden pizza de anchoa, ¿sí? Una pizza bien rara. Entonces la pizzería, sí, ahí te la mando. Y resulta que no tiene. Llama a otra pizzería, ¿está bien? A una pizzería amiga o una sucursal. Che, necesito una pizza de anchoa que yo no tengo. Ok. En lugar de que esa pizzería, la pizzería B se la dé a la A y la A se la traigan a ustedes, directamente la B se la llevan a ustedes. ¿Está bien? Pasa de largo. ¿Sí? Ustedes llamaron a la pizzería A. Después ven a alguien que llega con una moto y le entregan la pizza. No les importa si viene de A o de B. Les trajo la pizza. ¿Está bien? Bien. Pregunto, ¿esto no estaría bien que... ¿Por qué no? Sí, vos pediste una pizza a una sucursal y te la llevan de otra. ¿Cuántas veces uno va a un negocio y una librería? Le decís, che, ¿tenés tal libro? Y dice, no, pero a ver, pará que me fijo en el sistema, lo tiene otra sucursal que está acá a 5 cuadras. Bueno, una farmacia, claro. Bien. Ah, que no está bien que sea de anchoa, sí. Espantosa. Bien. Este, a mí la anchoa me encanta, pero en pizza no. Mm, bien. Bueno, no, claro. Se supone que es de la misma cadena. Pregunto, esto de acá es donde estoy llamando a la función factorial. Tengo llamado de cola o no de cola. ¿Qué opinan? No está optimizado. A ver, la optimización la hace el compilador.
Yo pregunto, ¿esto es mi última instrucción o no es la última instrucción? Kevin dice de cola, Ariana también y José no. Muy bien, José, muy bien. Claro, aparentemente vos decís, esto es lo último que estoy haciendo. Genial. Pero ojo, ojo, porque ahí antes de devolver, no es que lo devuelve directo, no es que lo que le pasa al otro lo devuelve directamente. Tengo que hacer un producto. Entonces, esta no es de cola, esta no es de cola. ¿Sí? Esta no es de cola. Para que fuera de cola no tendría que estar esta N por. ¿Sí? ¿Está bien? Genial. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? Hay algunos lenguajes que hacen esta optimización y hay otros lenguajes que no la hacen. Ustedes dirán, ¿y por qué no la hacen? Y porque no pueden. Por ejemplo, ¿qué lenguaje les parece que sí hace esta optimización? ¿Y qué lenguaje les parece que no la hace? Acá ahí los estoy haciendo pensar mucho. Las que no manejan punteros, no pasa por los punteros, no pasa por C y Assemble. Vos decís, Morgan, que esos sí la hacen. La pregunta, Ezequiel, es, ¿qué lenguaje les parece que sí hace esta optimización de saltar? Y hay otros que no, por más que sea el último llamado, vuelven a la función que los llamó. Bien, José, los lenguajes no compilados, exactamente, no la pueden hacer. O sea, en otras palabras, los lenguajes interpretados no la pueden hacer. ¿Cuál sería un lenguaje interpretado? Python, claro. ¿Por qué no la puede hacer? Porque el tipo está traduciendo en el momento en que les va llegando las instrucciones. Acá lee esto y ejecuta esto, lee esto y ejecuta esto. Entonces no puede estar previendo, pará, que este tiene que volver acá, ¿sí? Está ejecutando lo que está leyendo en ese momento. En cambio, el compilado, como tiene una visión global y compila antes de ejecutarse, se aviva y ve otras cosas, ¿sí? Tiene como una visión más alta, ¿sí? Más de afuera. Entonces se aviva y dice, pará, este tiene que volver acá, entonces lo hago saltar esto. ¿Está bien? C++ obviamente tiene esta optimización, ¿sí? Python no. Genial. Entonces uno dice, che, entonces no puedo hacer la función factorial recursiva, pero optimizando. Sí, claro, lo puedo hacer, pero acá, y este es el código, hago una manganeta. ¿Cuál es? Me voy guardando los resultados parciales para que ese producto que estaba acá, este n por, lo meta en realidad como qué cosa, como un parámetro este, de la función. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, les explico cómo funciona esto. Yo llamo a la función factorial, ¿sí? Como siempre, le paso un número, 5. Ok.
Pero adentro lo que hace es, me devuelve esta función que llamé f con un 5, llamo a f con un 5 y un 1. Entonces esto funciona así. Recibe acá un 5 y acá un 1, ¿sí? Esperen que voy a ir anotando esto. Ahí estamos. Y ahí están viendo todo, ¿no? Sí. Entonces, yo llamé a la que hace los cálculos es esta. Lo que pasa que dejé la otra para que sea transparente, porque el usuario dice, yo quiero el factorial de 5, ¿por qué le tengo que pasar un 1? ¿Está bien? Imprimís pantalla y lo que pasa que estoy en eh, modo presentación, ¿sí? Bueno, digo, F recibe un 5, ¿está bien? Recibe un 5 y recibe un 1 en el primer llamado. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces pregunta, ¿n es igual a 0? No. Si fuera igual a 0, devuelve 1, que es lo que recibió acá. Entonces no, no es igual a 0. Entonces devuelve y vuelve a hacer el llamado de f. F de ¿quién? De n-1, o sea, de 4, coma, n por res, o sea, 5 por 1. ¿Está bien? Vuelve a hacer el llamado con esto. Y acá como que voy guardando el resultado parcial. Y cuando vuelve, dice, n vale 0, no. Ah, entonces devuelve f de quién? De 3, de n que es 4, por resultado que es 5. Entonces 4 por 5, 20. Se vuelve a llamar con 3, dice 3 es igual a 0, no. Entonces devuelve f de 2, n que es 3 por resultado que es 20, 60. Vuelve a entrar con 2. 2 es igual a 0. Ahora te digo que 2 es igual a 0. No. Entonces devuelve f de 1, n que es 2 por 60, 120. Y se llama con 1. 1 es igual a 0, no. Entonces devuelve f de 0, n que es 1 por resultado que es 120. Y ahí, en el próximo llamado, dice n es 0, sí, devuelve el resultado que es 120. Pero no lo devuelve al anterior, ni al anterior, ni al anterior, ¿sí? Directamente, como es el último llamado, pega el salto y lo devuelve arriba de todo. Obviamente, si tiene la optimización, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Esperen que ahí los miro. ¿Cuántas variables? Ahora te respondo y Jacqueline, claro, en ese código se ve mejor. Bien. Respuesta. ¿Cuántas variables estoy usando? Bueno, un montón. ¿Sí? Porque, a ver, por cada llamado estoy usando 2 variables locales. Pero, ¿qué me estoy ahorrando?
me estoy ahorrando todo ese registro con la dirección en donde tengo que volver. Y además me estoy ahorrando todos los pasos intermedios, que esta le devuelva a esta, y esta a su vez a esta, y esta a esta. Todos estos pasos me los estoy ahorrando y estoy haciendo un camino directo. ¿Sí? ¿Está bien? Pero variables sí, estoy usando 2 por cada llamado, o sea que lo que pasa que, ojo con algo, cuando yo llamo a esta, las otras, las puedo destruir, no quedan no se quedan esperando, ¿sí? Perdón, yo taché, la de arriba sí se queda esperando, pero las otras no, esta no queda esperando, esta tampoco queda esperando, esta tampoco, y esta tampoco, ¿está bien? Entonces, en realidad, me estoy ahorrando también un montón de espacio por las variables estas, ¿sí? ¿Tá? Igual, a ver, en este ejemplo, lo que es óptimo es la forma iterativa, ¿sí? Esa es la mejor de todas. En estos de los 3 ejemplos que vimos, la mejor de todas es la iterativa, es la más rápida, es la que menos recursos consume. Pero entre la versión recursiva anterior y esta es un poquito mejor, ¿sí? Claro, claro. Sigue siendo mejor la iterativa. Ahora después vamos a ver algunos casos en que es mejor la recursividad. Ahora van a ver. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No. Bueno, la recursividad anidada imaginen que tengo esta sucesión. La sucesión me dice, mira, si me pasás 1, te devuelvo 1. Y si me pasás 5, 6, 7, 8, 20, 8.000 millones, te devuelvo ese número. ¿Sí? ¿Está bien? Porque esto me está diciendo, si n es igual a 1, acá obviamente n es un número natural, ¿no? Si n es 1, devuelve 1. Y si es 5, devuelve 5, 6 también, etc. El problema es, ¿qué pasa si n vale, por ejemplo, 2 o 3 o 4? Entonces, ahí dice, tenés que llamar en forma recursiva a uno más y como parámetro me pasa la misma función o sucesión. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces esto, por ejemplo, si n vale 1, devuelve, bueno, esto como una flechita devuelve 1, ¿no? Ahora, si n vale 2, ¿qué debería hacer? Debería devolver ¿qué cosa? A de 1 más ¿quién? A de ¿cuánto? A de 4, claro. Entonces ahí se queda esperando porque dice, pará, está bien, ¿cuánto vale A de 4? Y entonces, si n vale 4, tiene que devolver A de 1 más A de 8.
¿no? 2 por n. Ok, entonces, pero A de 8 lo puede resolver. ¿Cuánto me devuelve? 8. Entonces, me dice, ok, entonces esto, yo acá, esto me devuelve 8. Y me dice, ok, entonces tengo que calcular A de 9. ¿Cuánto es el A de 9? Y el A de 9 es 9. Genial. Entonces, recién ahí le puedo devolver a esta, ¿cuánto vale A de 4? 9. Entonces me dice, entonces tengo que hacer A de 10. Y A de 10 es 10. Entonces esto me devolvería 10. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, esta es una anidada, porque acá adentro, adentro de los parámetros tengo la recursividad. Tengo recursividad fuera y adentro. ¿Sí? ¿Cómo sería el código de esta función? A ver. Le paso un entero y me devuelve un entero. Entonces, int, vamos a llamarla A porque se llama A, recibe un entero y le pasó un entero, ¿no? Bien, directamente mirando esto, ese es el código, ¿sí? Es lo bueno que tiene la recursividad que muchas veces me simplifica la vida. Entonces digo, bueno, si n, ¿qué cosa? ¿Cuáles son los casos base? 1 y mayor que 5, ¿no? Claro, mayor que 4. Bien. Entonces, si n vale 1, o los palitos acá, ¿cómo los tenía? Ahí. O n mayor que 4, ¿hace qué cosa? Devolvé, ¿qué devuelvo? Devuelvo a n. Bien. Genial. Ahí no hay nada raro. Si no, ¿qué devuelvo? Devuelvo a, ahí tengo el llamado a la función recursiva. ¿De quién? De 1 más a por quién. ¿De quién? De 2 por n. ¿Entiende? ¿Sí? A ver. Acá, este es llamado recursivo común. Este es el común. O el simple. ¿Sí? ¿Dónde está el anidado? Acá. Vamos a cambiar el color. Este es el anidado. ¿Se ve? No iría en un else. Bien, es lo que decía antes. Puedo poner un else, pero no tiene sentido porque si entra en el if, corta. Y si no entra en el if, viene acá. ¿Está bien? Entonces el ejemplo original era anidado también. No, esta es la definición matemática, digamos.
Alguien me dice, yo necesito una función que me calcule esto. Perdón, no estaba hablando de ese ejemplo original, estaba hablando del primer ejercicio que mostró, el primer ejemplo que mostró. Pregunto, ¿y este qué sería? Y entonces tiramos algunas opciones y dijiste que era directo, ¿no? No, directo no. Ah, el de factorial. Sí, Pero el de factorial yo llamaba así, ponía factorial n-1, ¿no? Acá adentro no volví a poner factorial. ¿Me explico? Yo tenía devolver n por factorial de un número. Y acá dentro del número no tengo otro llamado a factorial. ¿Está bien? ¿Sí? Claro. Sería factorial de factorial. Exacto. Claro. ¿Sí viene? Bien. ¿Todos de acuerdo? Entonces, ¿se entendió todo esto? Genial. Buenísimo. ¿Cuál es un caso de recursión múltiple? Y el típico caso de recursión múltiple es este, que es la sucesión de quién. Fibonacci, bien, muy bien. Este me dice, si es 0, devuelve 0. Si es 1, devuelve 1. Y si es más grande, devuelve la suma de los dos anteriores. Claro, Fibonacci la F de. Bien. Y esto, entonces, ¿cómo sería el código de la función esta? En forma recursiva, ¿no? Bueno, el código, a ver, me quedaría así. Recibe un entero, devuelve un entero. Vamos a ponerle fibo para abreviar, ¿no? A los amigos, los conocidos, le decimos fibo. Bueno. ¿Por qué no? Ahí está. Bien. Acá pregunto, ¿cómo es el código de esta función? Acá pregunto si el n es como es menor que 2, ¿está bien? Devuelvo, ¿qué cosa? N, ¿sí? Si es 0, devuelve 0. Si es 1, devuelve 1. Si no, devuelvo, ¿qué cosa? ¿Fibo de quién? Del anterior, ¿sí? Más fibo del anterior, ¿no? ¿Sí? Me quedaría ahí el código, ¿no? Sí, y esta crucecita, esta llavecita la bajo un cachito. ¿Está bien? El código es re sencillo. Yo con la definición de la función, ¿cómo funciona? Y funciona así. Por ejemplo, le paso
el número 5, ¿no? Hago fibo de 5, ¿sí? Ok. Entonces dice, 5 es menor que 2, no. Ah, entonces tengo que hacer, devuelve fibo de 4 más fibo de 3. Entonces, abajo, lo pueden ver tipo así, fibo de 4 más, vamos a poner un más acá, mosquitos, fibo de 3, ¿no? ¿Sí? O sea, acá tengo dos llamados. Tengo dos llamados. ¿Está bien? Entonces, llama recursivamente al anterior y llama al anterior, además al anterior del anterior, y dice súmamelos. No, el Fibonacci de 0 es 0. ¿Sí? La definición me dice, si me pasás 0 te devuelvo 0 y si me pasás 1 te devuelvo 1. Ahora, si me pasás 2 te voy a devolver 0 más 1, 1. Y si me pasás 3 te voy a devolver 1 más 1, 2 y así. ¿Está bien? Bien, ahora, esto lo pongo aparte, ¿no? Cuando llame dice, ahora tengo que resolver fibo de 4 y fibo de 3. Entonces arranca con fibo de 4, ¿cuánto vale? Y bueno, veamos. 4 es menor que 2, no. Entonces tenés que devolver Fibonacci de 3 más Fibonacci de 2, ¿no? ¿Estamos? Entonces acá llama a fibo de 3 y fibo de 2. ¿Sí? A su vez, el Fibonacci de 3 también dice 3 es menor que 2, ah, no, entonces devolvé Fibonacci de 2 más Fibonacci de 1. Entonces, está llamando a unos mosquitos redensos. Fibonacci de 2 más Fibonacci de 1. ¿Sí? ¿Está bien? Y de 3 dice, ah, bueno, tengo que calcular Fibonacci de 3. Bueno, 3 es menor que 2, no. Entonces, acá llama a ¿quién? A Fibonacci de 2 más Fibonacci de 1. ¿Sí? Bien, y así, etcétera, hasta que empiezan a hacer las devoluciones. Por ejemplo, va a llamar a Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Entonces, eso ya van a empezar a devolver. Fibonacci de 1 es 1 y el de 0 es 0. Entonces, estos, cuando llega un momento que empiezan a hacer devoluciones, empiezan a resolver estos cálculos y los va devolviendo para arriba y va a tener un resultado y va a sumar el del otro y así. Y va devolviendo hasta que me devuelve el que yo pedí.
Hay un perfume con... Qué feo ese loft. Me descompone. Es terrible. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están viendo? Esto es una porquería, ¿no? ¿Qué pasa con, con esto? Se repite, claro. Fibonacci de 3 lo está calculando acá. Lo está calculando acá, ¿sí? Y no dice, che, pará, ya lo calculé. No, está duplicando todo. El de 2, por ejemplo. El de 2 lo va a calcular acá, y lo va a calcular acá, y lo va a calcular acá, ¿sí? ¿Se entiende? Y esto se empieza a ramificar. Imagínense que esto crece en forma exponencial, cada vez se va duplicando, duplicando, y este ejemplito con 5 es una tontería, pero si le paso un número 20, imagínense, 2 a la 20, ¿sí? ¿Está bien? Estoy haciendo 1.000.000 de operaciones, ¿se entiende? ¿Sí? O sea, esto traten de, como prueba, si quieren este código, escríbanlo, pruébenlo con, no sé, con 4, 5, 8. Van a ver que cuando ya le pongan un número, no sé, 15, empieza a ponerse lento. Y si le ponen, no sé, un número un poco más grande, ya esto empieza a tardar un montón, ¿sí? Así que bueno, esta es una de las, o sea, si bien el código es bastante simple, hay que tener cuidado con esto porque es peligroso, ¿sí? Eh, Me puede dejar a pata. Así que bueno, esa es la múltiple, ¿está bien? Y acá está, ¿ven? Lo que hicimos recién. Cómo se va ramificando, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? Buenísimo. Vamos al divide y vencerás. El divide y vencerás dice lo siguiente. Esto que está con muchas variables y parámetros, si el tamaño del problema es n, que es mayor que l, y uno lo empieza a leer y divido en m subproblemas, bueno, se los digo en criollo, ¿sí? Tengo un problema que dicen es bastante grande. Por ejemplo, tengo que ordenar un vector de un 1.000.000 de elementos. ¿Está bien? Digo, tengo que ordenar un vector de 1.000.000 de elementos, no termino más. ¿Se entiende? ¿Sí? Imagínense que tuvieran que ordenar a mano una lista de apellidos en orden alfabético y que lo tienen que hacer a mano. Lo tienen en una hoja de papel, escrito apellidos sueltos, y dicen los quiero ordenar en forma alfabética, ¿no? Ustedes dicen, bueno, ¿qué me va a ser más fácil? ¿Ordenar 20 apellidos o 3 apellidos? Nada más, o 5, ¿sí? Y uno va a decir, y bueno, 3, ordenar 3, ¿está bien? ¿Sí? Vas a laburar menos. Bueno, la idea del divide y vencerás es esa. Es decir, mira, si tenés que eh, resolver un problema grande, por ejemplo, ordenar un vector de 1.000.000 de elementos, no lo ordenes, dividilo en dos vectores más chiquitos de 500.000
que te va a ser más fácil, ¿sí? Uno dice, oh, bueno, pero 2 de 500.000 igual es bastante. Bueno, volvelos a dividir en 4 de 250.000 y te va a resultar más fácil. Después los unís, ¿está bien? Bien. Bueno, y esa idea de ir dividiendo en forma recursiva, tratando cada vez con problemas más chicos, es, este, es la base de este algoritmo, ¿está bien? ¿Sí? O de este paradigma, ¿está bien? ¿Sí? En realidad consta de dos partes, sería una que es la que va dividiendo y la otra es la que después, una vez que uno tiene las soluciones de esos problemas más chiquitos, es la que tiene que unir todas esas soluciones porque uno dice, bueno, pará, yo quería ordenar un vector de 1.000.000 de elementos, no uno de 2 elementos. ¿Me explico? Entonces, de alguna forma hay que unir todo eso. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ahora con ejemplos van a ver cómo se aplica. Bien. A ver, no es necesario que las soluciones, utilizar funciones recursivas para esto, pero es lo más conveniente, ¿sí? Pero no es que uno dice, ah, bueno, sí o sí, esto va con la recursividad. No, se puede usar sin recursividad, pero el razonamiento lógico es como uno va dividiendo y a su vez ese resultado lo vuelve a dividir y así, bueno, se utiliza de la mano con la recursividad. ¿Está bien? Bien, esquemáticamente es esto. Yo tengo un problema inicial y lo divido en problemas más chicos. Y esos, a su vez, los divido en problemas más chicos hasta que tengan un tamaño que diga, bueno, este tamaño está ok. Para mí está bien. Ahí corto. Ahí ya no sigo dividiendo. ¿Está bien? Bien. Y esos sí los tengo que resolver. Estos chiquititos. Cada uno los tengo que resolver. ¿Sí? Ustedes estarán pensando, bueno, ¿cuál es la gracia? Si en definitiva tenés que resolver todo. Bueno, ahora van a ver que puedo sacar varias ventajas de esto. ¿Sí? Bien, una vez que resolví estos chiquititos que están acá en el medio, ahora digo, bueno, pero pará, yo tenía que partir de un problema grande, entonces los tengo que de alguna forma unir o combinar de nuevo, entonces los vuelvo a combinar y a lo mejor esa combinación va a ser la combinación de esto, la combinación de esto, y a su vez los tengo que volver a combinar, ¿sí? Hasta llegar a la combinación final que me da el problema inicial resuelto. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Están vivos? ¿Están prestando atención? Bien, genial. A ver. Yo quiero escribir una función que le paso 2 números y me devuelve la potencia de un número elevado a otro. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, le paso el número 2 y el 3 y me tiene que devolver 8. ¿Estamos?
Genial. Ahora, digo, ustedes, sin usar ninguna librería, ¿sí? O como en Python, que teníamos definida la potencia con el doble asterisco, ¿no? ¿Cómo haría, utilizando suma, resta, multiplicación y división, las operaciones básicas? ¿Está bien? ¿Cómo haría 2 elevado a la 3? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Tengo que hacer 2 por 2 por 2, 3 veces, ¿no? Bien. Entonces, vamos a resolver esto en forma iterativa, ¿no? Entonces, no era este. A ver, acá. Bien. ¿Cómo sería la función potencia escrita en forma iterativa? Potencia en forma iterativa. Bueno, le paso la función, la voy a llamar potencia, le paso 2 enteros. Para simplificar nuestro problema, vamos a decir que son positivos, ¿sí? No vamos a andar con cosas raras, entonces, bueno, son 2 números positivos, mayores que 1, ¿sí? Bien. Y obviamente me devuelve un entero, ¿no? ¿Sí? Bien. Genial. Entonces, agarro y digo, bueno, en forma iterativa, ¿cómo sería este código? Claro, usan un for, dicen, bueno, mira, tengo una variable resultado, que no sé si me hace falta. A ver. Bueno, sí. Resultado lo hago valer 1. Y después agarro y digo for desde una variable que se llama y, vamos a ponerle, ¿sí? Que arranca en 1 y menor o menor igual. A ver, menor 1 menor igual, ¿no? Cualquier cosa después se lo sacamos. Menor igual que b y más. Acá lo que hago es que resultado es igual a resultado por quién? Por A, ¿no? Por B. Yo quiero 2 a la 3, tengo que multiplicar 2 por 2 por 2. ¿Sí? Por A. Ok. ¿Ves la cantidad de veces? Bien. Devuelvo resultado. Genial. Perfecto. Esto, a ver si anda bien, lo probamos. A ver, por ejemplo, si B valiera 0 y A vale, no sé, 8, 8 a la 0 es 1, ¿no? Entonces, 1 es menor o igual que 0, no, entonces me devuelve 1. Genial. Si B vale 1, va a ser resultado 8, resultado 1 por A, que es 8,
8, devuelve 8. Genial. Si la A vale 2 y la B vale 3, va a ser resultado que es 1, por 2 guardo un 2. La I pasa a valer 2 y ahora va a ser resultado que es 2 por 2, 4. Va a guardar un 4. La I pasa a valer 3, entonces va a ser resultado que es 4 por 2, 8. La I pasa a valer 4 y ahí corta y devuelve 8. Perfecto. Esto anda bien. Ok. Pregunto, si A vale 2 y B vale 32, ¿cuántos cálculos hace esto? ¿Cuántas cuentas tengo que hacer? Contemos nada más esta cuantita acá, ¿sí? No contemos que tiene que incrementar la I, etc. ¿Sí? Digo, si A vale 2 y B vale 32, ¿cuántos cálculos estoy haciendo? La cantidad, claro, 32. Sí, a lo mejor, no sé, 33, no, 32. Porque va desde 1 hasta, perfecto, 32 veces. Genial. Si A vale 2 y B vale 64, y hay que hacer 64 veces esto, ¿no? Bien. ¿Cómo sería el potencia en forma recursiva? Simple, forma recursiva simple, ¿no? Bueno, la cabecera va a ser igual, ¿sí? La cabecera va a ser igual pero acá adentro en el medio voy a usar recursividad. Entonces, ¿cómo escribiríamos? Caso base. ¿Cuál sería el caso base? If, ¿qué cosa? If B igual a 0, bien. Si B vale 0, ¿qué devuelvo? 1, muy bien. Si no, devuelvo, ¿qué cosa? Ojo ahí, José, que estás... ahí no estoy haciendo ningún cálculo, ¿no? Te falta un cachito. Ah, ahora sí. Bien. Bien, Agustina. Devuelvo el número A por la potencia de ese número, pero le resto 1. ¿Estamos? Entonces, a ver, si A vale 2 y B vale 3, digo, B es 0, no. Entonces, devolver 2. Entonces voy a devolver 2 por potencia de 2, 2, ¿no? Porque le había pasado 3 antes. Y ahora abajo, digo, B vale 0, no. Entonces devolvé 2 por potencia de 2, 1. Y vuelvo a llamar. Y digo, B vale 0, no. Entonces devolvé 2 por potencia de 2, 0. Ah, y ahí dije, listo. B vale 0, sí, este devuelve 1, hace 1 por 2, 2, devuelve un 2 para arriba, ¿sí? Devuelve un 2 para arriba, y este hace
2 por 2, 4, devuelve un 4 para arriba, y este hace 4 por 2, 8, devuelve un 8. ¿Está bien? Escribir el 8 con el mouse, imposible. Bueno, devuelve un 8. ¿Está bien? Ok. Pregunto. Si quiero hacer 2 a la 64, ¿cuántas variables estoy usando acá? ¿O cuántos ciclos, o cuántos llamados estoy usando de esto? 64, claro, tal cual. Entonces, si bien todavía no vimos eficiencia, todavía no lo vimos, pero digo, la eficiencia de esto, comparado con la eficiencia de esto, es más o menos, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ser? Esta es simple y directa. Perfecto. La recursiva es peor, pero bueno, está bien. Pero si contamos la cantidad de productos que hace esta y la cantidad de productos que hace esta otra. ¿Qué les parece? Dijimos acá hacía 64 y acá en esta otra, ¿cuántas hace? Lo mismo, claro, lo mismo. ¿Sí? Esta seguramente es menos eficiente que esta porque el llamado recursivo le cuesta un poco más, etcétera. Y además esta no es recursividad de cola, ¿sí? ¿Está bien? Claro. Pero tiene que hacer, esta multiplicación la tiene que hacer la misma cantidad de veces que esta otra, ¿sí? O una más, no importa. Porque este llega a 0, no importa. ¿Está bien? Pero más o menos en eficiencia decimos que son iguales, ¿sí? ¿Cómo sería si esto lo pienso con divide vencerás? La idea es así. El divide vencerás pensaría de esta forma, miren. Me dice, vos tenés que hacer 2 a la 64, ¿sí? Vos tenés que hacer 2 elevado a la 64. Ok. Dice, dice, pero esto es mucho laburo. ¿Por qué no haces? Porque, a ver, esperate. ¿Qué es 2 a la 64? Y es hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2, etcétera, 64 veces, ¿no? Claro, esto sería 64 veces, ¿sí? Ok. Qué lindo me salió. Bien, entonces divide vencerá, te dice, no, pará, cortalo acá en el medio y hace 2 a la 32. ¿Sí o no? ¿Está bien? Total, 2 a la 64, 2 a la 64, yo lo puedo pensar que es 2 lo puedo pensar que es 2 a la 2
y todo eso, o 2 a la 32, y todo eso a la 2, ¿no? ¿Está bien? Esperen que lo acomodo. Esto quedaría así. 32 acá. ¿Sí? Entonces digo, escúchame, ¿esto no es igual a esto? ¿Sí o no? Sí, está bien. Hace 2 a la 32. Y todo eso elevado a la 2, pero elevar todo eso a la 2 es multiplicarlo por 2, ¿sí? Entonces yo podría escribir esto, y digo, esto multiplicarlo por 2, ¿no? Ups. Sí, acá le enchufó un igual. Ay, qué torpe que soy. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? No. ¿Por qué? A ver, ¿qué? Si lo multiplicas por 2, ¿no estarías haciendo 2 a la 33? Sí, gracias. Me faltó este. Sí, gracias. Por preocupado de que quede. Sí, me faltó este 32, ¿no? Dele copiar y pegar a la cosa entera, por favor. No. ¿Está bien? ¿Sí? Este, y uno dice, bueno, ¿y qué gano haciendo esto? ¿Y qué ganás? Que el 2 a la 32 lo calculás una sola vez, y este resultado, una vez que lo tenés, ya está, lo multiplicás por sí mismo. ¿Estamos? ¿Sí? Andy, si a alguno le sirve, hay un video donde se muestra de una forma muy didáctica cómo a alguien se le ocurrió un algoritmo que reduce la cantidad de multiplicaciones que hay que mejorar. Bueno, está bien, después lo miran, presten atención acá, ¿está bien? ¿Sí? Si no, hacemos fácil, ponemos a mirar videos y listo, y no damos clase y chao. Bien. Tenemos videos por todos lados, con explicaciones de todo esto. Para mí sería recontra fácil y cómodo decirle, bueno, miren videos, chao, no me molesten, ¿sí? Nos vemos el día del final. Si quieren preguntar algo, pregunten. ¿Está bien? Esas cosas mándenselas después. Ahora presten atención acá. Genial. Bueno, y bueno, seguimos pensando esto y digo, bueno, pará, entonces 2 a la 32 lo calculo una sola vez. Pero igual, ¿cuántos productos tendría que hacer? Y acá 32 y después multiplicarlo por sí mismo, o sea que estaría haciendo 33 productos. Y ahí bajé un montón la cantidad. Pero con ese mismo criterio digo, bueno, en lugar de hacer 2 a la 32, voy a calcular 2 a la 16 y lo multiplico después por sí mismo, ¿sí? O sea, 2 a la 32 va a ser
2 a la 16 por 2 a la 16. Pero no hago como en la función esta de Fibonacci, que tengo que hacer los cálculos, hago los mismos cálculos más de una vez, me avivo y los hago una sola vez. ¿Ah? Una sola vez. ¿Sí? Bien, y con ese criterio, ¿hasta dónde voy a llegar? Yo voy a decir que, bueno, 2 a la 32 en realidad es 2 a la 16, ¿sí? Por 2 a la 16, pero resulta que 2 a la 16 es 2 a la 8 por 2 a la 8, ¿sí? Y 2 a la 8 por 2 a la 8 es 2 a la 4 por 2 a la 4, y 2 a la 4 es 2 a la 2 por 2 a la 2. En definitiva, de las 64 productos que hacía en las otras dos versiones, tanto en la iterativa como en la recursiva, acá empiezo a achicar, 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 y me quedo solamente con, usando propiedades, me quedo con que 64, 32, 16, 8, 4, me quedo con 6 productos nada más, ¿sí? Entonces, acá estoy haciendo muchísimas menos cuentas, estoy usando menos variables, ¿sí? Y en este caso, si uso recursividad y si encima es recursividad de cola, va a ser muchísimo mejor que las otras versiones, incluyendo la iterativa. ¿Se entiende la idea? Bien, el código es este. Acá alguien estará diciendo, bueno, todo muy lindo, pero ¿qué pasa si es impar? Bueno, ¿qué pasa si es 2 a la 65? Bueno, hay que contemplar, claro, hay que contemplar el caso de si es impar. Fíjense, si el exponente es 0, devuelve 1. Si es 1, devuelve la base. Estos son los casos base. Y si no, el caso general es, devuelve la potencia, hace acá el llamado recursivo de la base, o sea, esto no es que lo está devolviendo, lo está guardando en una variable, ¿no? Y el exponente lo divide en 2. Ahora, esa variable, esto lo calcula una sola vez, y esa variable se multiplica por sí misma. Si en vez de int uso un float, lo que pasa de exponente y no me sirve porque no es una cantidad de veces entera, ¿sí? O sea, 2 a la 5,1 no es 2 por 2 por 2 por 2 5 veces, ¿está bien? Entonces no me sirve, lo que sí, la base podría ser un flotante, no me importa, pero el exponente no, ¿está bien? Bien, les decía, esto yo me lo guardo en una variable y este cálculo lo hago una sola vez y después multiplico por sí mismo. ¿Está bien? Multiplico por sí mismo. ¿Sí? No es que estoy llamando dos veces a esta función, la llamo una con un exponente que vale la mitad, pero después multiplico el resultado por sí mismo. Y esto acá es lo que verifica si es par o impar. Si es par, no hago nada. Y si es impar, tengo que hacer un producto más por la base. ¿Sí? O sea,
rebobinando, 2 a la 65 sería 2 a la 32 por 2 a la 32 por 2. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Y eso es lo que uno devuelve. ¿Dónde está la llamada recursiva? Acá. Ahora, fíjense que esto no es la última llamada, o sea, siempre uno estaba acostumbrado que la llamada recursiva estaba en un return. No, acá el return está devolviendo esta variable. ¿Está bien? Bien, esto después, si quieren, el código este, cópienlo y hagan un seguimiento con el debug o anotándolo a mano, y ahí van a ver bien cómo funciona esto, ¿sí?